Muy buenas, Artur, y bienvenido a Publishers. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Beryllium se plantea una de las grandes cuestiones que se ha preguntado la humanidad a lo largo de toda su historia, ¿no? ¿De dónde surgió la premisa para esta historia, Artur? Bueno, la verdad es que la premisa surge de mi propio oficio, ¿no? De tantos años en el mundo de la medicina y de la cirugía y, y tenía ganas siempre he querido escribir un libro. En mi familia hay escritores y tenía tiempo porque estuve viviendo fuera el año pasado. Tenía ganas de escribir un libro y siempre pues el el tema de la inmortalidad siempre ha rodeado mucho a la medicina y bueno, es un enigma que siempre ha sido debatido en la medicina y en el mundo de la cirugía, aún quizás aún más, porque estamos muy en contacto con pacientes más límites, más críticos. Y bueno, esa fue lo que hizo encender la chispa para empezar el libro. Y Artur, para las personas que todavía no sepan de qué va Beryllium, ¿cuál es la sinopsis? Sin mucho spoiler, claro. Claro. Bueno, Delirium es un libro de un cirujano, un joven cirujano de Nueva York que sufre un accidente en la infancia, cuando es pequeño. A raíz de ese accidente es capaz de sentir más en todos los sentidos, los cinco sentidos, el tacto, el olfato, la vista. eh, Cosa que hace que su vida se vaya desarrollando en en una capacidad de aprender más y de saber más medicina. En el último año de medicina descubre una sala secreta en el hospital que alberga una computadora que lleva muchos años escondida y que ahí hay quizás hay algo, una clave que puede al final desentramar el enigma de la inmortalidad. Y de eso se trata, de las pericias del propio personaje, porque es un personaje complejo que, que ya lo descubriréis si leéis el libro, pero que es un personaje completo y muy complejo y que la vida de ese personaje transcurre alrededor de ese descubrimiento y lo transforma él también en ese sentido. Y Artur, ¿cuánto hay de Artur, valga la redundancia, en Brand? Hombre, hay bastante, hay bastante, aunque me da mucho reparo de decirlo, pero es un personaje de ciencia ficción, o sea, quizás es mi alter ego que a mí me gustaría ser, pero también tiene un personaje que es el mismo. Y a mí me gusta mucho una frase de Ray Bradbury, que en el prólogo que hizo de uno de sus libros, que decía, yo me dejé llevar, le pregunté al personaje, sé tú mismo, y aunque el personaje siempre es parte del autor, siempre es parte del que escribe y del escritor, siempre tienen algo de personajes, pero, pero los personajes son sí mismos y yo también le dije a Bran que fuera sí mismo y que a través mío pues fuera él y tiene una parte mía, está claro, pero una parte es completamente suya, Sí, que no tiene nada que ver conmigo además. sí, pero es verdad que hay un tópico, pero que todos los autores repiten, y es que el libro como que se escribe solo en el sentido de que te dice por dónde tiene que ir de alguna manera orgánica, ¿no? Sí, sí, y además es bonito porque descubres a otra persona, ¿no? Que nace de uno mismo, pero que descubres a otra persona que se va desarrollando y es una de las cosas más bonitas que tiene el escribir, ¿no? Que vas descubriendo a alguien. ¿Y te has inspirado en alguna investigación real sobre la longevidad o es Bueno, simplemente... sí, me he inspirado en varias investigaciones, pero sobre todo me he inspirado en la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein, una de las cosas más maravillosas que dice, y hay que recordar que esto hace más de 80 años que lo dijo, aunque seguimos en la prehistoria de lo que él dijo, es que el tiempo, no hay ninguna ley física que diga que no podemos ir hacia atrás en el tiempo. Y que eso, al ser una fórmula matemática,
no física porque son fórmulas que están escritas en números, pero que no se pueden demostrar en la vida real, hace que haya algunas teorías que digan que el cerebro lo que nos dice es que que el cerebro olvida el futuro y también el pasado. O sea, que vivimos en el presente. Pero esto, hay alguna teoría que dice que es el cerebro el que lo inventa y no podemos ver el resto, ¿no? Son teorías que están fundamentadas también en pensamientos mágicos y que no tienen nada de científicas, pero la base científica está en la teoría de la relatividad de Einstein. Qué interesante. Y Artur, me ha llamado mucho la atención el equilibrio tan, tan logrado entre ciencia y además y thriller de ficción, ¿no? ¿Te costó mucho lograr ese compendio tan notable? No, la verdad, no. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona que cuando veo alguna película, o bien tiene que ser completamente de ficción, o leo algún libro, tiene que ser o de ficción, ficción, o si se basa y si es una mezcla entre realidad y ficción, me tienen que explicar muy bien el por qué vamos a ver esa ficción. O sea, me lo tengo que creer mucho. Y al final son razonamientos que yo hice en el libro y que me surgieron espontáneamente. Si tenía que explicar algo que fuera de ficción, lo tenía que explicar bien. No podía pasar de un mundo real a un mundo mágico que no existe y por eso esa explicación científica porque al final yo soy completamente científico y me baso en la ciencia y no en nada más, no creo en lo mágico y aunque este libro tiene algo de mágico, pues tenía que explicar muy bien la transferencia del mundo real al mundo mágico. Y tú como persona ocupada, ¿cuál fue tu rutina de escritura para escribir Beryllium? ¿Cuándo pudiste? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? ¿Cuándo te dejaban? Sí, tuve, bueno, esta experiencia en los países árabes el año pasado y me encontré con más tiempo de lo normal. Yo aquí en Barcelona pues tengo muchísimo trabajo, muchos días de quirófano, muchas consultas, yo soy cirujano y allí en Oriente Medio tuve mucho más tiempo y entonces, ¿qué hacía? Como trabajaba 2 o 3 días por semana, en mi trabajo, pues el resto de días por las mañanas me levantaba, hacía el café, leía el tema que quería desarrollar en el libro y me di cuenta pues que al final iba pasando y iba fluyendo en la escritura y por eso lo pude escribir, pero siempre por las mañanas y previo a un engranaje, es como un motor diésel que tenía que encender y irlo calentando, leyendo a algún filósofo, leyendo algunas cosas que después quería desarrollar en el libro. Sí, también estimulándote un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es cuestión de ponerte y de poder estimularse para poder escribir. Me ha gustado mucho también la ambientación en Nueva York. Has estado allí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho pasa en el Hospital Bellevue, que yo estuve una temporada en el servicio de cirugía reconstructiva, de cirugía plástica reconstructiva en aquel hospital y me llamó mucho la impresión, la atención. Me impresionó mucho el hospital, es un hospital centenario de Nueva York, han pasado la fiebre amarilla, estuve estudiando un poquito su historia cuando estuve allí, me impresionó mucho y pensé, bueno, pues cuando escriba un libro, igual lo escribo aquí. Y hago como es como un espejo, como un cambio. Mi tía Tere vive en Nueva York y en el libro pongo que nosotros estamos en Nueva York y mi tía Tere está aquí en España. Y entonces es como si fuera una sensación de espejo, ¿no? Como si te miraras al revés. Me ha ayudado también a poder desarrollar más en ficción y me ha ayudado también a que el libro fluyera más la trama. Pero bueno, en Nueva York me encanta, he estado muchísimas veces y además he vivido una temporada, aunque corta, pero muy intensa en el hospital. Y Artur, ¿cuáles son tus libros favoritos o tus autores favoritos? Sin duda, Edgar Allan Poe y Ray Bradbury.
son mis dos grandes autores, pero bueno, después también Scott Fitzgerald, García Márquez, um, Murakami, muchísimos autores, tanto modernos como clásicos, que admiro muchísimo y que les leo mucho. Pero sí, en este género, Edgar Allan Poe, que creo que es maravilloso, y Ray Bradbury, que también creo que es un autor maravilloso. Pondría en este orden, Edgar Allan Poe primero. ¿Y cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Pues buenísima, la verdad es que me han ayudado en todo, siempre atentos a lo que digo, siempre eh, resolviendo cualquier duda, además de una forma casi inmediata, en horas. La verdad es que fantástico, no puedo tener más que palabras de agradecimiento a Caligrama, que me ha ayudado muchísimo y me está ayudando muchísimo, sigue ayudándome. La verdad es mi primera novela, tampoco tengo mucha experiencia en editoriales, pero esta es fantástica. Pues Artur, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por Beryllium y desde aquí recomendamos a todos los que nos están viendo que vayan y lo compren, está a la venta en todas las grandes plataformas porque nos consta que merece muchísimo la pena, así que muchísimas gracias y felicidades. Vale, José, gracias.